días a todos, ¿se escucha bien? Creo que sí. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este webinar que vamos a tener hoy junto con el doctor Abarzúa, que llamamos Cirugía Robótica con Versius. Yo soy Javier Gianantuoni, jefe de comunicaciones en Delex Científica. Bueno, en principio muchísimas gracias por haberse conectado hoy a conversar con el doctor. Me parece que vamos a tener un webinar muy interesante sobre un proyecto muy fresco, así que les recomiendo que vayan prestando atención a todos los temas que quieran preguntar y ya vamos a dar las indicaciones para hacer la intervención en el webinar. Pero en principio quería presentar al doctor Abarzúa, que va a ser el speaker de hoy. El doctor Abarzúa nació en Santiago de Chile, y luego se nacionalizó paraguayo, estudió medicina en Paraguay y se especializó en urología, realizó un doctorado que lo llevó a estar 10 años en Japón y 3 años en Estados Unidos, gracias a la beca que recibió del gobierno de Japón en la Universidad de Okayama. Llevó adelante una investigación revolucionaria con la que logró 4 patentes que apuntan a desarrollar un medicamento que colabore en el tratamiento del cáncer de próstata, retrasando la evolución de esta enfermedad. En 2014 retorna a Paraguay con su familia y desde enero del 2015 viaja constantemente a Uruguay, donde es director del programa de robótica del Hospital Británico. Y desde el año 2019 es coordinador del grupo de trabajo trasplante quirúrgico renal de la Confederación Americana de Urología para Latinoamérica, donde atiende pacientes en el área de urología, cirugías mínimamente invasivas, laparoscopía urológica avanzada y cirugía robótica. Y hoy es uno de los referentes latinoamericanos también en materia de cirugías mínimamente invasivas y robótica, y también por ese motivo lideró o estuvo en el acompañamiento del proyecto de robótica en el Sanatorio de la Costa, que acaba de incorporar y poner en marcha un sistema Versius de la firma CMR Surgical, con la que estamos trabajando para tratar de habilitar, digamos, y llevar la cirugía robótica a la mayor cantidad de personas. Sin más preámbulos, los saludamos y le damos la bienvenida al doctor Abarzúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Javier? Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias también al público presente para compartir esta experiencia realmente histórica e inicial para nosotros acá en Asunción del Paraguay. Luego de 9 años de una larga lucha, hemos finalmente logrado incorporar e introducir con gran orgullo y un gran privilegio también el poder contar con esta tecnología que efectivamente va a cambiar nuestra práctica quirúrgica aquí en Asunción y que ojalá después de esta experiencia personal muchos colegas a lo largo de Latinoamérica también puedan hacerse uso de esta tecnología tan interesante y tan efectiva realmente. A través de la presentación yo voy a darle primero una breve reseña de qué estamos hablando y finalmente les voy a dar algunos breves comentarios en cuanto a mi experiencia personal con esta nueva unidad robótica. Para los que no me conocen, gracias Javier por la introducción. Quiero mencionarles que mi entrenamiento mayor fue en los Estados Unidos, básicamente en cirugía robótica, con un número bastante interesante en ese entrenamiento de fellowship en Carolina del Sur, en el Moffitt Cancer Center en Tampa y finalmente en Hartford, en Connecticut. Con grandes referentes de la cirugía robótica, de los cuales aprendí y sigo practicando nuevamente y que ojalá con el tiempo podamos constituirnos realmente en elementos difusores de esta tecnología que en un momento se consideraba el futuro, pero que ya no es más el futuro, sino es el presente de toda una nueva práctica médica en el área quirúrgica. Gracias, Javier, una vez más, y gracias al público presente. Bueno, estamos todos, me parece, muy intrigados y con ganas de escucharte. Yo simplemente quería dejar un par de pautas como para facilitar la intervención de los que participaron, los que están asistiendo a este webinar. Básicamente,
La idea es que puedan hacer sus preguntas en el chat. El chat está configurado como para que las preguntas lleguen solamente a los anfitriones de esta reunión, y al final de la presentación del doctor vamos a leer las preguntas, y hacia el final de la presentación también, si quieren prender sus cámaras y hacer alguna pregunta directamente, me parece que también esa posibilidad se puede dar hacia el final de la presentación. Agradecemos al Centro Médico La Costa, a su director ejecutivo Juan Carlos Fernández Barrio Canal, y a todo el equipo de La Costa con el que se viene trabajando. Y también, por supuesto, un saludo y un agradecimiento a CMR Surgical, a Mauricio Rocha, a Iván Vilechagüe, que son las personas con las que venimos trabajando desde hace ya varios meses en el Sanatorio La Costa, para generar un esquema de trabajo lo más profesional posible y que ya viene teniendo excelentes resultados en cuanto al proyecto que se viene desarrollando en Asunción. Así que les agradecemos. Los invito, por supuesto, a participar con las preguntas, y al finalizar el webinar, también vamos a hacer una foto de esta jornada, y el link va a quedar disponible para su consulta luego en los distintos canales que tiene DELEC y Centro Médico La Costa. Así que les agradecemos y le dejo la palabra al doctor Abarzúa. Gracias, Javier. Perdón. Bueno, Se ve perfecto. ya, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, bueno, nuevamente muchísimas gracias. Quiero abrir esto básicamente hablando sobre, primero que nada, en que nos encontramos hoy actualmente ante una invasión de plataformas robóticas en el mundo. Y al momento de decidir, se ha vuelto realmente bastante conflictivo y difícil optar por alguna plataforma robótica. Básicamente las plataformas robóticas que hoy por hoy están disponibles en el mercado son las plataformas multimodulares y las plataformas unimodulares. En la parte superior ustedes pueden encontrar básicamente acá el Versius, que es una plataforma multimodular desarrollada en el Reino Unido por CMR, la compañía CMR, en un esfuerzo con la Universidad de Cambridge a partir del año 2014. Con una buena cantidad de unidades ya disponibles en el mundo y con un número ya también significativo de casos a través del tiempo. A diferencia de otras unidades robóticas, esta no ha sufrido ningún tipo de cambio, como otras compañías que hacen cambios periódicos en las unidades robóticas en términos del robot en sí. Tenemos otras, en donde pueden ver acá el Medtronic de la compañía Medtronic, el robot Hugo. Tenemos el robot Avatera, que es de la compañía alemana. Tenemos el robot Hinotori, que proviene del Japón. Y finalmente el tan conocido robot Da Vinci, que está en el mercado hace bastante tiempo. Básicamente, cuando nos ponemos a hablar de estas unidades robóticas, tenemos que considerar que realmente son autos de carrera, de distintos tipos de autos de carrera, cada uno de ellos con sus particularidades, sus peculiaridades, pero finalmente la conducción de este auto de carrera depende de las habilidades del conductor. O sea que las habilidades del conductor son las únicas que van a poder hacer que cada uno de estos autos desarrolle su potencial máximo, llegando a las metas de igual forma, dependiendo nuevamente, e insisto, a las habilidades del conductor, las habilidades quirúrgicas del cirujano en este caso. Recordémonos también, para aquellos, en mi caso, que yo ya vengo trabajando con una plataforma diferente durante bastantes años, aproximadamente, llevo 12, desde el año 2011 hasta la fecha, o sea, 2023, llevo trabajando con una plataforma diferente. Como podrán entender, es bastante
difícil cuando uno se encuentra en la práctica médica, en la práctica profesional con algo, con una técnica que lleva bastante tiempo encima, con años ya de trabajo, con buenos resultados, que tengas que cambiar de tu elemento de trabajo básico. Pero acá se cumple el refrán en donde quien no se aventura no pasa la mar. Y bueno, y surge la pregunta, después de muchísimos años de venir acá en Asunción y gracias al esfuerzo principalmente del Centro Médico La Costa, en donde yo trabajo, y de los directivos, y de la convicción plena de la necesidad de introducir una plataforma robótica en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema de salud, surgen en el mercado oportunidades y una oportunidad importante con Versius. Pero Versius, ¿y quién es Versius? Bueno, acá yo les muestro un pequeño videíto Versius. Versius es básicamente una unidad robótica que cae dentro del grupo de las unidades robóticas de tipo, como yo ya mencioné, las unidades robóticas tipo multimodular. O sea, ¿qué quiere decir esto? La mayoría de los robots presentes en el mercado actualmente cuentan con 4 brazos básicamente montados en un pilar único, en los cuales uno incorpora 3 elementos quirúrgicos en donde básicamente, y en mi especialidad de urología, son la tijera, una Maryland, un forceps, en donde en tiempo real uno está manejando 2 instrumentales, la tijera con tu bipolar y básicamente utilizando el forceps para la tracción de los tejidos. Y así uno va saltando de un instrumento a otro. Y por último, el cuarto brazo, que lo constituye el de la cámara, en donde el sistema óptico viene, en el sistema Versius cuenta con cámaras de óptica 0, cámaras de 30, al igual que los otros sistemas ya presentes en el mercado. El sistema Versius también cuenta con, como ya mencioné, unidades modulares independientes, 4 brazos como puede verse acá, cada uno de los brazos con una disposición muy peculiar y comparativa con el brazo humano, o sea, simula la articulación del hombro, del codo y de la muñeca. Estos tienen un tamaño no extremadamente grande, fácilmente movilizable dentro del quirófano, y con una consola también que tiene sus peculiaridades. A diferencia de las otras, esta es una consola de tipo abierto, y que les voy a describir un poquitito más adelante en forma más extensa. Bueno, ¿y qué es lo que busca? ¿Cuál es el concepto principal de Versio, la compañía, en el momento en que se lanzan al mercado? Y es básicamente tratar de lograr la democratización del uso de una plataforma robótica, combinando quizás las grandes habilidades que la mayoría de los médicos hoy por hoy en el área de cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía proctológica tienen, que es el conocimiento básico de la cirugía laparoscópica. Es el concepto inicial al simular el brazo humano con la utilización de los instrumentos laparoscópicos se ve reflejado realmente en este equipo. Para mí fue realmente sorprendente e interesante en el momento de las primeras cirugías, que al momento del docking, la colocación del equipo, uno, al pensar en la posición de uno como cirujano alrededor de la mesa quirúrgica, realmente replicaba la ergonomía que uno tenía en un procedimiento real. Nuevamente vuelvo a mostrar acá el sistema Versio, como pueden ver, y que yo ya mencioné, los 4 robots, cada uno 3 de ellos destinados al uso de los instrumentales, uno de ellos para llevar la cámara, la consola de tipo abierto. Bien, y nuevamente, está compuesto con 4 unidades modulares. Las 4 unidades modulares no son muy grandes, a diferencia también de otros sistemas modulares en donde el equipamiento es bastante grande,
bastante difícil de moverlo a través del quirófano. En el caso del Versius no. El Versius es una unidad modular bastante cómoda, pequeña, bastante delicada en el aspecto, en el diseño que se tomó el fabricante en el momento de desarrollarlo, como ya lo mencioné y vuelvo a insistir, tiene y simula básicamente a un brazo humano con las articulaciones del hombro, del codo, de la muñeca, eh, y después, nuevamente lo mismo, es bastante fácil de movilizar. El espacio quirúrgico que emplea, o sea, el espacio dentro de un quirófano, pues siempre tenemos que pensar en la disponibilidad del espacio en el quirófano. Los circulantes, los ayudantes no ocupan mucho lugar. Además, uno puede hacer la distribución del equipo al ser multimodular en las posiciones que uno desee. O sea, puede ubicar 2 brazos a la derecha de la cama, 3 brazos a la derecha de la cama, un brazo a la izquierda y viceversa. O sea, es extremadamente versátil en el momento en donde uno desee ubicar los brazos, a diferencia de las plataformas en donde son unimodulares y los brazos están pendulando o están colgando del sistema. Otra de las grandes ventajas es que al emplear una consola de tipo abierto, uno tiene primero la comunicación y la visión directa con todo el resto del quirófano. Trabaja básicamente sentado frente a una pantalla que es del tipo 3, de tipo 3D, con una magnificación realmente interesante y una definición de los tejidos comparable a cualquier otra plataforma también. Una sugerencia, una recomendación para aquellos que se inician en el Versius también. En mi caso yo empleo anteojos de tipo bifocal, como yo ya estaba mencionando, de tipo bifocal. Y una sugerencia es, si van a operar con el Versius, emplean anteojos bifocales, emplean anteojos bifocales pequeños. ¿Por qué? Porque al emplear anteojos bifocales grandes, tienen que levantar mucho la cabeza. Al emplear un lente bifocal pequeño, uno trabaja en posición real. Después, directo a la pantalla sin vicios en la posición en el cuello, que después de una cirugía puede causar inconvenientes. Después, nuevamente acá les muestro, estos son básicamente todos los componentes, la consola, los brazos modulares, una gama variada de instrumentales ya comparables y presentes y bien conocidos por muchos de los cirujanos, porque son básicamente los mismos instrumentales que nosotros empleamos en cirugía laparoscópica. Contamos con tijeras que son de tipo monopolar, tenemos los forceps bipolares, tenemos el hook, tenemos los graspers de tracción, tenemos los porta agujas. Otro dato interesante para aquellos que estén familiarizados o que ya están utilizando otras plataformas, a diferencia de las otras plataformas, el sistema Versius tiene, en los otros modelos se cuenta solamente con la motilidad en 2 direcciones. Se asimula mucho a la muñeca humana. En el Versius, los instrumentales en la punta agregan una tercera flexión o una mayor flexibilidad en la motilidad, a diferencia de los instrumentales presentes en otras plataformas robóticas. Una gran ventaja que yo encontré en este sistema robótico es principalmente en el caso cuando estás operando próstata y al final cuando tenés que hacer las anastomosis uretrovesicales, básicamente dispone, al controlarse todo desde las manos, tiene un sistema de clutch que permite estabilizar la aguja y volver con el giro de la mano sin necesidad de cambiar. Es una gran ventaja que yo encontré, a diferencia de otros sistemas en las unidades Versius. Después, como todos los otros sistemas, también se cuenta con un simulador que está disponible y que viene ya incorporado con el sistema Versius, en donde uno puede hacer entrenamientos en cualquier momento. Es bastante pequeño, simula, como pueden ver acá sobre la plataforma del robot, simula a un juego, a un videojuego, y la conexión es fácil, rápida,
y está disponible en cualquier momento en la consola, sin necesidad de conectar los brazos. Otra de las grandes ventajas que encontré también es que el Versio facilita a cada cirujano o a cada usuario un app en donde después de cada entrenamiento se va levantando toda la información a la web, queda en la nube, las cirugías quedan en la nube, o sea que uno como usuario puede hacer uso de ellos, acceder a sus propios vídeos en tiempo real, en cualquier lugar, a través del tiempo. O sea, eh, incorporación de tecnología que para el cirujano también viene bien. Ellos también incorporaron mucho el término de las métricas, del feedback en cuanto al movimiento de los brazos, de los instrumentales en el acto quirúrgico, o sea que uno puede tener un control a través del tiempo en cómo va efectuándose el progreso en la motilidad, en la utilización del tiempo, en la utilización del espacio, en cada acto quirúrgico, que esto también contribuye en el momento de revisar y definir, tengo que emplear mejor este instrumental, tengo que moverme en rangos más favorables, reducir mis ángulos de movimiento, debo trabajar más cerca, etcétera, etcétera. Cosa que no está presente en otras plataformas hoy por hoy. Nuevamente, cuando uno se mete en el área de la cirugía robótica y particularmente en el caso de Versios, y como todos los otros programas, básicamente uno tiene un entrenamiento que requiere su tiempo. En tiempo real, esto es, en el caso de cirugía urológica, nosotros nos entrenamos. Hicimos primero una primera etapa de e-learning en donde empezás a conocer el robot, empezás a conocer en qué consiste la tecnología, cada una de las cosas que yo ya les mencioné a través de la presentación en los slides previos. Después uno va a un centro específico, que en nuestro caso fue en Chile, en Santiago de Chile, durante un lapso de 3 días, en donde se hace trabajos de simulación ya con en el Dry Lab, con la consola, ejercicios ya bien definidos, bien pautados, con metas y requisitos mínimos necesarios para poder comenzar a utilizar el sistema Versio. Y que finalmente, como pueden ver en toda esta, como pueden ver en esta línea, uno ya finalmente, con los casos reales, que en nuestro caso se llevó a cabo el día 20 de junio, fue el día en que arrancamos con casos reales, productorizados y mentorizados en Asunción. Como ya mencioné también el tema de la cirugía robótica, el tema de la cirugía robótica ya no es algo del pasado, ya es algo del presente y del futuro. Básicamente la mayoría de yo creo que la práctica en múltiples especialidades va a depender enteramente de las plataformas del tipo robótico. Como pueden ver acá, esta es básicamente la distribución del uso hoy por hoy en Versios de las especialidades, con cirugía general liderando y seguido por la urología. Pero como pueden ver, esta unidad robótica permite la transición directa de todas aquellas especialidades que están haciendo ya de uso de la laparoscopía hoy por hoy al uso y la implementación de esta unidad robótica. Esto nuevamente acá un detalle más desglosado de cada uno de los procedimientos que se están llevando a cabo. En nuestro caso, en Asunción del Paraguay en urología, nosotros llevamos a cabo 2 prostatectomías radicales y llevamos a cabo una nefrectomía parcial robótica, como nuestros primeros casos iniciales. Nuevamente lo mismo, acá un detalle más fino, más preciso de cada uno de los procedimientos en ginecología, en cirugía colorectal, en cirugía general, en cirugía del tracto superior, en urología, en cirugía torácica, en ginecología nuevamente, hernias. Bueno, y finalmente para concluir, como yo ya les mencioné, nosotros iniciamos nuestros primeros casos el 20 de junio de este mes. Hicimos una prostatectomía radical, una nefrectomía parcial,
la prostatectomía radical. Hoy por hoy, hoy acabo de recibir, de hablar con mi paciente que lo operé hace 10 días. Ayer le retiraron la sonda, él ya está perfectamente continente, que es algo realmente satisfactorio para mí. Y nuevamente vuelvo a insistir. En un momento me vi en una situación, esto es algo muy personal que quiero transmitir, de conflicto realmente, porque el hecho de tener que trasladarse de una tecnología previa a una tecnología nueva siempre es bastante eh, demandante y existe siempre el temor, pero hoy ya después de estos 3 casos, y acá también mencionar que me tocó al tercer caso, yo ya me sentí realmente eh, como volando o manejando el mismo auto previamente manejado, o sea, porque pude replicar los tiempos quirúrgicos y pude realmente ya al tercer caso sentirme finalmente cómodo y lo más importante, pude obtener los mismos resultados que venía obteniendo con plataformas del tipo diferente. O sea que aquellos que ya están metidos en el área de cirugía robótica haciendo uso de otras plataformas, los invito a que no tengan miedo. La transición es realmente fácil. Ahí las diferencias son mínimas, mínimas realmente. Es cuestión de acostumbrarse nada más. Y para aquellos que quieren iniciarse en la parte de cirugía robótica, los invito también a que intenten, prueben, porque es realmente una unidad robótica. Para mí me sorprendió tremendamente, es realmente amigable, es realmente fácil de utilizar. eh, yo creo que no se van a arrepentir. Si ustedes tienen experiencia realmente en cirugía laparoscópica convencional, esta va a ser una transición realmente muy fácil y muy amigable. Desde ya, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias al Centro Médico La Costa, a DELEC, a CNR, primero por habernos dado la oportunidad de poder hacer este sueño realidad, porque, y nuevamente, y vuelvo a insistir, que va a traer gran beneficio a toda nuestra población acá en Paraguay, y que ojalá de acá a unos años podamos constituirnos en una gran familia Versius a través de Latinoamérica. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora Barzúa. Como siempre, desde DELEC pensamos que cuando un speaker cuenta su experiencia, también está hablando de una situación, de un estado del arte, de cómo está avanzando la tecnología y el Javi, sistema de salud. Javier, te interrumpo un momento, se te está escuchando un poquito bajo. ¿Podrías aumentar, ponerte el micrófono bien cerca de la boca, por favor? Perdón, muchas gracias. Siempre tenemos un monitoreo a cargo de Joana que nos permite darnos cuenta de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, decía doctora Barzúa. Y para nosotros, desde el EX, siempre involucramos a speakers que nos puedan hablar tanto de su experiencia, pero también que permitan hacer esto que estamos haciendo ahora, una lectura más general de cómo está la cirugía robótica hoy, insertándose cada vez con mejores resultados en todo el sistema de salud regional. Los invitamos a todos los presentes a hacer preguntas. Pueden usar el chat, ahí ya están apareciendo las primeras. Y también eventualmente pueden prender sus cámaras o prender sus micrófonos si lo desean así. No sé, estamos también con Matías, el bioingeniero Matías Toledo, que es el vicepresidente de Sistemas Médicos y Radioterapia de la Científica. Y quizás podías romper el hielo, Matías, haciendo alguna pregunta para el doctor Barzúa. Perfecto. Buen día a todos. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias, Fernando, por la exposición. Te quisiera preguntar, teniendo en cuenta que has utilizado otras plataformas a lo largo de tu trayectoria,
¿Cuál ha sido tu experiencia con el comando del robot? Nosotros, dentro del trabajo de campo y articulando, haciendo consultas con distintos cirujanos, la principal duda tiene que ver con cómo se maneja este robot, donde los controles están todos en la mano, frente a otras plataformas que hacen la sinergia entre pedaleras y manipuladores en las manos. Mira, muchísimas gracias primero que nada, Matías. Un gusto. Sí, realmente existe una diferencia, que todos los controles están en las manos, pero de vuelta, nuevamente es lo mismo. Me tomó básicamente el entrenamiento, que se hace el entrenamiento en el Drive Lab, después el completar los ejercicios y después mentalizarse a que ya vas a tener que controlar con las manos. Es un cambio nada más de los pies a las manos. No es un limitante para nada. O sea que no. Es solamente el olvidarse, saber que hoy no uso mis pies, tengo que usar mis manos para coagular, tengo que usar mis manos, el joystick para meter mi cámara en profundidad, para regular la horizontal, el techo, el piso, usando solamente el joystick. Y esa transición no hay misterio y no es difícil tampoco. Es una cuestión de costumbre y hábito. Lo empezás a usar, lo usás más y es ya algo totalmente automático y natural. Excelente. También durante tu exposición hablaste de las características constructivas del sistema, específicamente mencionaste el brazo. ¿De qué manera te pareció interesante? ¿Qué es lo que te aporta que el brazo sea así? Me pareció extremadamente interesante, primero, y acá algunos tips para los colegas también. Al usar otras plataformas, primero, el primer dato interesante es que tenemos que trabajar cuando yo hago próstata o cuando trabajas con próstata, posicionas al paciente en una posición de Trendelenburg bastante importante, con casi la cabeza al piso, o sea, tenés que trabajar entre 23 y 30 grados. Una de las grandes ventajas que vi con este robot es que uno puede trabajar con un Trendelenburg menor, o sea, no tan pronunciado, ¿ya? Y que esto finalmente se traduce en menos riesgo de edema facial, edema cerebral, y que también, que hablando con mis anestesistas, se traduce también en un menor requerimiento de drogas anestésicas durante el procedimiento. O sea que esa es otra de las ventajas que vi desde el punto de vista posicionamiento del paciente. Segundo, tu pregunta puntual, ¿qué me llamó la atención? Los brazos. Cualquiera diría que es bastante complicado, porque en otros sistemas los brazos ya vienen predeterminados, vos vas, los pones, parecería mucho más fácil, y que en este caso sería más difícil. No, porque son realmente muy... si uno sigue como yo ya mencioné en la charla, la posición anatómica de uno como cirujano en la laparoscopía, si vos copias exactamente eso, obtenés exactamente el mismo. Si copias y lo transferís al brazo robótico, queda exactamente igual. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, porque replica realmente la ergonomía del cirujano en el acto quirúrgico laparoscópico. Excelente. Javier, ¿alguna consulta que quieras sumar de la audiencia? Estamos, sí, recibiendo algunas preguntas que se están haciendo vía el chat, y una es la siguiente: ¿cuál es el periodo entre que se inicia el entrenamiento y se llega a hacer la cirugía? Nos está preguntando Ricardo Olmedo. Sí, buen día, Ricardo. Y como ya mencioné, básicamente en nuestro caso fue 3 días de entrenamiento en Santiago de Chile, en donde se hace la parte de e-learning, y después se hace el tema del Drive Lab, y después se completa los 3 primeros casos mentorizados o con un proctor en el país de origen, con casos ya seleccionados con el proctor y el cirujano. Obviamente, dependiendo de la especialidad, los casos siempre, idealmente, los primeros casos deben ser casos relativamente sencillos, relativamente fácil para ir comenzando a crecer y a familiarizarse con el equipo, básicamente.
Perfecto, yo voy a complementar allí para la consulta de Ricardo. La realidad es que el tiempo que demanda el entrenamiento es bastante acotado, pero la experiencia de cada institución va a ser diferente y de cada cirujano, porque dentro de un proyecto en donde se plantea la adquisición del equipamiento, generalmente se buscan optimizar los tiempos y en el proceso entre la adquisición y la instalación hay suelen pasar un mes, 2 meses, en el cual se pueden aprovechar con las instancias de entrenamiento que implican algún viaje, por ejemplo, que es precisamente lo que ha realizado Fernando. Entonces, la realidad es que entre que se confirma la adquisición del robot y la instalación, es muy probable que ya todo el staff, todos los equipos quirúrgicos, ya tengan la instancia de viajes y de entrenamiento diferido realizadas y que solamente reste realizar las cirugías. ¿Bien? Entonces, como para redondear el tema, entre 2 meses aproximadamente se puede llegar a lograr que todos los equipos quirúrgicos estén entrenados, listos para hacer sus primeros casos. Bueno, excelente. Otra pregunta, vuelve también a hacer una consulta acerca de la curva de aprendizaje entre los médicos que ya manejan la paroscopía y que quieren pasar a robótica. También se consulta sobre los costos de la plataforma. Las preguntas comerciales seguramente las vamos a responder después. Vamos a dejar en el chat el mail para que nos puedan escribir, para que un especialista comercial después se contacte con ustedes. Eso ténganlo por seguro y lo podemos encontrar en el chat. Y otra pregunta que también está llegando es acerca de si hay alguna forma de comercialización o implementación a nivel hospitalario de la sanidad pública. No sé si quieren o Matías o el doctor Abarzúa abordar alguna de esas preguntas. En relación primero a la curva de entrenamiento y la transición, mira, esto es bastante dependiente va a ser, yo creo, y va en relación directo al grado de complejidad de cirugía laparoscópica a la que el cirujano esté adecuado primero. ¿Ya? O sea que probablemente si tenés un entrenamiento avanzado en cirugía laparoscópica, la transición quizás va a ser más amigable, ¿ya? Va a ser más amigable y quizás sea más rápido. De vuelta, pensando en otras plataformas, ¿ya? Y transpolando lo que ya hay de otras plataformas a lo que es una unidad robótica, básicamente. Yo te puedo decir, en mi área, en cirugía urológica, en próstata, un número mínimo de 20 a 50 casos, ¿ya? O sea que eso es lo que, para que llegues a un estado de confort y que cada vez sería lo mínimo necesario, básicamente, ¿ya? Pero Perfecto. obviamente caso por caso y va muy de la mano de la capacidad quirúrgica, de las habilidades quirúrgicas del cirujano que empieza. Perfecto. Excelente. Respecto a la consulta sobre el desarrollo de programas en el área pública, siempre el área pública es un poco más desafiante que el área privada. Sin embargo, como comentó Fernando, uno de los objetivos que ha tomado esta compañía es democratizar el acceso a la cirugía robótica. Incluso es una tecnología de origen británico y el sistema de salud británico, el público, el NHS, es una de las redes de instituciones donde está más difundida la tecnología. Lo que permite CMR Versus es abrir el juego a otras especialidades y de esta manera se hace mucho más costo efectivo el uso de la plataforma, en donde el recurso está abierto para muchos pacientes más, no solamente para un nicho como suele ser próstata con otras plataformas. También es una plataforma más costo efectiva desde el punto de vista de consumibles, y esos son los pilares principales que permiten la implementación en el área pública.
también los limitados requerimientos que hay desde la parte de infraestructura para poder hacer uso, porque uno también tiene que entender que esta tecnología va inmersa en un hospital. En el hospital tenemos que pensar en cómo están dispuestos los quirófanos, cuáles son sus capacidades desde la capacidad eléctrica que tiene, los espacios, y eso suele ser lo más dificultoso al momento de abordar el área pública, y con esta tecnología los requerimientos son mínimos. ¿Bien? Excelente. Bueno, hay otra pregunta que me parece que también va en ese sentido, es decir, de cómo es el mantenimiento o la incorporación una vez que el equipo está instalado en la institución, que es si la pregunta la hace Santiago Scaso, ¿las pinzas tienen obsolescencia programada? ¿Cuántos usos tienen? Está preguntando Santiago. Sí. Todos los insumos de robótica, sea la marca que sea, tienen obsolescencia las pinzas, y esto tiene que ver por ensayos mecánicos que se realizan para garantizar que no haya ningún tipo de riesgo al momento de trabajar con ellas. Lo que cambia, independientemente de que sí tengan una obsolescencia, en nuestro modelo es que nosotros garantizamos costos fijos de procedimiento. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, nosotros independizamos al usuario del estar contando las vidas del recurso con el que trabaja. Excelente. Bien, Matías, Javier, te interrumpo. Ahí hay una Sí, pregunta sí. en el auditorio del doctor Mazzolo, referente a la sensación táctil del robot. Sí. En ninguna de las plataformas presentes hoy en el mercado se tiene la sensación áptica o el tacto. Carece de eso. ¿Qué es lo que va sucediendo en al ir efectuando cirugía robótica con los años? Uno va adquiriendo, el ojo humano tiene esa capacidad, el ojo y el cerebro, de comprender, comenzar a comprender y a entender la tensión de los tejidos, al hacer un nudo, la presión. El ojo humano se adecua a eso, pero aún no está disponible en ninguna plataforma esta sensación táctil. Sí, desde el desarrollo de la robótica, el concepto ha sido reemplazar esa necesidad de la sensación táctil, que sabemos que existe en la laparoscopía, por una mejor visión y poder percibir profundidades a través de esa visión 3D, ¿no? Ese es el concepto que maneja actualmente la robótica. Excelente. Sigo con alguna... Perdón, ya para hilar un poco, Sí. porque me parece que va muy vinculado, otra de las consultas que suelen hacer mucho los cirujanos es sobre la visión que ofrecen los sistemas. ¿Cuál es tu percepción, habiendo conocido otras plataformas, respecto a la visión que ofrece Versius? Mira, honestamente no veo mayores diferencias, al contrario, veo incluso en ciertos tejidos una visión mejorada, en comparación a otras plataformas. En las otras plataformas, para los que hacen uso de ellas, sabrán que uno trabaja básicamente metido en un lugar ahí mirando, que a veces es bastante cansador y tedioso. En este caso, esa es otra de las grandes desventajas que mencioné, que estás sentado, estás frente a una pantalla, es mucho más natural el proceso de trabajo que tenés al emplear esta plataforma, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Seguimos, si se quiere, con el tema de las pinzas. ¿Qué tipo de pinza hemostática usa, bipolar o pinza armónica? En la cirugía, normalmente en las cirugías prostáticas nosotros hacemos uso, al igual que en otras plataformas, de energía de fuente monopolar y fuente bipolar. La tijera normalmente, yo no empleo hooks, en próstata empleo solamente tijera, que es de tipo monopolar, y empleo una Maryland, un forceps Maryland, que es de una energía bipolar. A lo largo de los años, tanto en otras plataformas, en mi caso no ha sido necesario emplear otras fuentes de energía como el armónico, llámese armónico, llámese Ligashur. No me ha tocado
en cirugía robótica. O sea que, de vuelta, la transición de las fuentes de energía es básicamente la misma, no hay diferencia. Si hubiese otras fuentes de energía, que yo sé que probablemente la compañía está trabajando en eso, sería interesante, particularmente en cirugía renal, pero yo no veo como un limitante ni como una necesidad ahora con esta unidad. Excelente, muchas gracias. Daniel Alfredo Angeloni pregunta si el equipo, si esta tecnología ya tiene ANMAT en Argentina. Y bueno, mando un saludo para todos los presentes y para Delec y a su director y el CEO, el licenciado Carlos Lecur. Así que bueno, le agradecemos también el saludo. En cuanto a ANMAT, lo que podemos decir es que todavía no lo tiene, pero está en trámite, está al salir el registro con todos los casos de uso, la información que se viene presentando. Bueno, esperamos que eso avance lo más rápido posible, pero sí, estamos dándole seguimiento a ese tema. Hay otras preguntas. Nos consultan si la evaluación clínica prequirúrgica robótica es igual a las evaluaciones pre-QX para clínicas para cirugías convencionales o requiere condiciones adicionales. Buena pregunta. No requiere evaluaciones más exhaustivas de las que ya están definidas para un procedimiento laparoscópico convencional. Sí tener en cuenta que, y bueno, y acá vuelvo a insistir, en otras plataformas es muy importante la funcionalidad pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente está trabajando en Trendelenburg, un Trendelenburg bastante interesante, que, como yo ya mencioné, una ventaja en esta plataforma es que se trabaja con un Trendelenburg no tan pronunciado, al menos en el caso de próstata, pero más allá de eso, los cuidados generales de una evaluación preoperatoria estándar, nada más y nada fuera de eso. Excelente. Otra pregunta que me parece interesante, que tiene que ver con lo que venían conversando antes, acerca de la amplitud clínica que tiene Versus, es, además de la cirugía prostática, ¿qué otro tipo de cirugía se ve beneficiada de esta tecnología? Y bueno, en el área urológica, ya en el área urológica, básicamente yo lo puedo usar, que ya como ya mencioné, me tocó hacer casos de próstata, 2 prostatectomías radicales con linfadenectomía extensa, me tocó hacer una nefrectomía parcial. Podemos usarlas también en urología para la pieloplastia también, que ya vengo utilizando en otras plataformas, los reimplantes ureterales. Se puede usar también para procedimientos como cistectomías radicales, y después, como ya hice la presentación y mencioné, en multiespecialidad, o sea, tenés cirugía general desde lo que es colecistectomía, cirugías de hiato, reflujo gastroesofágico, tenés la parte de cirugía bariátrica, cirugía oncológica de cabeza de páncreas, tenés cirugía relacionada a patología del colon, tenés cirugía del recto bajo, tenés cirugías ginecológicas, tenés cirugías, incluso cirugías torácicas, tenés cirugías de base de cuello, o sea que es múltiple especialidad básicamente. Excelente. Muy interesante, me parece, que para todos los que estamos escuchando estos temas. Otra pregunta, nos consulta si al tratarse de una plataforma multimodular, ¿admite la utilización de arco en C intraoperatorio? Mira, en teoría y en principio no te quiero mentir porque normalmente yo no hago uso en mi caso en urología de arco-11 intraoperatorio, pero básicamente por las dimensiones del robot, en principio se podría usar, porque aparte, otra de las grandes ventajas es que el setting o el docking de cada uno de los brazos es independiente, o sea que si uno está pensando en falta de espacio para poner un arco en C, vos básicamente podés retirar un brazo, metés tu arco en C, haces lo que tenés
que hacer y después volvés a hacer el reseteo del brazo en la posición previa. O sea que yo no lo veo como Claro. un límite. Que esa es la gran ventaja de que vos podés sacarte el brazo de ahí encima, o sea, sacarte ese brazo robótico del lugar quirúrgico. Brinda mucho más espacio. Sí. Interesantísimo. Fernando, otra consulta ya que mencionaste tema docking. Aquellos que conocen otras plataformas, hoy hablaste de las plataformas unimodulares y las que, como Versius, que cuentan con varios módulos. ¿Existe el temor respecto a los tiempos que implica el proceso de docking? Sí, mira, te cuento. Mi experiencia de vuelta con otras plataformas. En un comienzo, cuando con las otras plataformas robóticas, pensar en un docking inferior a los 30, 40 minutos era imposible. O sea, era bastante largo, bastante tedioso en momentos iniciales. Con el tiempo, esto es un baile. Aprendes a bailar, tenés tu compañero, no te pisas y bailás bien, rápido, en el tiempo apropiado. Bueno, experiencia con otras plataformas, máximo 5 o 10 minutos. Nosotros ya tenemos el docking hecho, o sea, completo. Experiencia con Versius, el primer caso, una prostatectomía radical. El docking llevó su tiempo, ¿cuánto? 30 minutos, 35 minutos aproximadamente, obvio, porque fue el primer caso, necesitábamos habituarnos y entender dónde poner cada uno de los brazos. El tercer caso se redujo, yo creo que a un tercio. En el tercer caso, ya, o sea, se redujo a un tercio. O sea que, de vuelta a lo mismo, es entender cómo funciona la disposición, pensar en términos laparoscópicos, no en términos robóticos como otras plataformas, sino más el concepto laparoscópico y en la medida, aparte, como estos básicamente son grupos de trabajo bien cerrados, que eso yo ya lo vengo practicando en la otra plataforma y en esto que yo creo que la banda de músicos tiene que ser siempre la misma. Ya la pieza va a salir perfecta si no cambiamos nada dentro de ese grupo musical, o sea, que es exactamente lo mismo. Al trabajar el mismo grupo humano, ya cada quien conoce su rol, le entendemos a la máquina y se vio, se redujo a un tercio básicamente, o sea, se redujo significativamente el tiempo del docking ya en el tercer caso, y que yo espero que a través de los siguientes casos eso va a ir mejorando cada vez más, ¿no? Creo que ahí tampoco es significante, ¿no? Es una cuestión de acostumbrarse a la plataforma, de la disposición y que no hay gran misterio. Y que, como te vuelvo a insistir, al ser una unidad que está pensada en unidades modulares tan pequeñas, porque no es muy grande, no ocupan mucho lugar y son súper flexibles en términos de motilidad alrededor del paciente. Excelente. Eso sin duda favorece mucho en la optimización del tiempo quirúrgico dentro de las instituciones, ¿no? Y la posibilidad de mover, de desplazar el equipo de un quirófano a otro. ¿Eso lo han experimentado? ¿Ya han tenido que desplazar de una sala a otra el equipo? No necesariamente con fines quirúrgicos, digamos, pero quiero decir, de cómo es el traslado. Sí, normalmente sí, porque la unidad robótica se emplea en el quirófano, se traslada a otro lugar y también exactamente lo mismo. El espacio físico que requiere, si pensamos básicamente en el almacenamiento, en el parking del equipo, se emplean espacios físicos muy pequeños, muy pequeños. Esa es otra gran ventaja con Versius, que físicamente no estorba ni no ocupa mucho lugar. Otra pregunta que nos llega al chat es si las prostatectomías con estas plataformas las hace por vía transperitoneal o extraperitoneal. Yo las hago transperitoneal básicamente. De vuelta en mi entrenamiento en cirugía robótica, yo tuve afortunadamente la posibilidad de aprender ambas técnicas. Hoy por hoy los dispositivos de insuflación están en falta en el mundo, o sea, no hay insufladores para técnicas extraperitoneales y de vuelta es caso por caso. En el caso de que el paciente no requiera linfadenectomías
iliobturatrices, es una buena alternativa a hacerlo vía extraperitoneal, pero en mi práctica general yo no veo mayores diferencias el hacerlo transabdominal. A mí me gusta muchísimo trabajar a través del abdomen porque tengo una casa amplia, un espacio amplio donde moverme libremente. Y es por eso que, independiente de que pueda hacer ambas técnicas, siempre prefiero la abdominal, transperitoneal, perdón. Otra pregunta más es si requiere ayudantes quirúrgicos. Me parece que es interesante conectarlo con esto que decías del mismo equipo, pero si quieres hacer alguna mención de cómo han trabajado en el equipo quirúrgico en la costa. Sí, mira, en cualquier plataforma robótica siempre se necesita lo que se llama el bedside, o sea, el asistente al costado del paciente en la cama. ¿Por qué? Porque necesitas que te pase un hemolog, necesitas que te pase, las agujas. Hay cirujanos robóticos con otras plataformas también en que, por ejemplo, hacen, por así mencionarlo, hacen el uso de un aspirador que ellos mismos controlan. A mí no me gusta particularmente porque el asistente mío cumple el rol de que me está aspirando, me está separando a veces, o sea, es multiuso. En mi práctica, tanto en otras plataformas como en Versius, sí dependo de un médico que está al costado del paciente puesto ahí. Y aparte, en términos de seguridad también, o sea, uno tiene que pensar en el peor escenario, uno necesita convertir, ¿ya? Ante un sangrado tremendo que no puedes controlar, y siempre es importante tener a alguien al costado del paciente porque es el que te da la primera mano, ¿ya? O sea, por múltiples razones. Excelente. Bien, ya nos vamos quedando sin preguntas en el chat. Nos comentan, bueno, que efectivamente lo ideal es tener personal dedicado y entrenado que no lo ocupen en otra cirugía cuando se programa la robótica. ¿Vos coincidís con ese comentario? Sí, mira, yo te digo, básicamente, no puede ser una persona que no esté familiarizado con lo que es la tecnología robótica. ¿Por qué? Porque todo lo que implica, tiene que conocer cómo funciona el brazo, tiene que saber cómo posicionar el brazo, o sea, es tu aliado crucial y tiene que ser gente realmente comprometida y que esté familiarizada. O sea, un circulante cualquiera no puede venir a cumplir el rol de instrumentador, no puede un asistente cualquiera venir a ayudarte a a trabajar en el acto quirúrgico, porque hay veces que hay que reposicionar los brazos, hay que hacer cambios instrumentales y tiene que ser alguien que entienda y esté familiarizado con eso, básicamente. Permiso, yo ahí articulo con consultas anteriores que hubo respecto a la formación de los profesionales. Es verdad que los profesionales que estén involucrados tienen que estar comprometidos y tienen que estar lo suficientemente formados, y es por eso que la compañía, tanto CMR con sus protocolos y DELEC como representante regional, realiza el entrenamiento, la formación de todos los que están implicados en el proceso, no solamente el cirujano y el asistente, sino también a los instrumentadores quirúrgicos, a los circulantes, incluso al área de esterilización, y hay una supervisión y acompañamiento continuo de la institución para, considerando también de que muchas veces hay rotación, de que los staff no están dedicados específicamente a la cirugía robótica, eso nosotros también lo entendemos. Entonces se trata de cubrir todas esas situaciones a través de una formación y asistencia continua. Excelente. José Marín Mazzolo pregunta si habrá posibilidad de hacer cursos en Asunción próximamente. No está previsto todavía, digamos, porque es más reciente, digamos, la incorporación de Versius en el sanatorio médico. Pero bueno, quién sabe si próximamente se pueda definir alguna instancia de entrenamiento para terceros. Correcto. Sí, lo que sugiero, que bueno, seguramente es algo que va a decir después Javier, es que
nos sigan en las redes. Nosotros todas las acciones de docencia que llevamos adelante de manera corporativa, como también a través de nuestros usuarios, como es el caso de La Costa, las anunciamos por ese medio, y seguramente va a llegar el momento de tener este tipo de actividades. Bueno, estimados, estamos llegando al Yo final tengo una de pregunta, esta... perdón, Javi, Ah, antes sí, sí. que finalice. Te quería preguntar a vos, Fernando, para que le puedas transmitir a toda la audiencia. Seguramente hay participantes que ya han trabajado con robótica, algunos que están en proyectos y hay otros que por ahí tienen sus dudas. ¿Qué le dirías vos, con toda la trayectoria que has tenido y los años en cirugía robótica, aquellos que están en duda, ya sean instituciones o profesionales, en incursionar en esta área? Primero que nada les diría que ante el temor y las dudas de tener que incursionar o probar otra tecnología, que no tengan miedo. Yo ya pasé por eso, sentí ese temor que es algo natural al tratar de incursionar con algo nuevo. Puedo decirle que hoy ya puedo decir en forma muy tranquila que la transición fue extremadamente fácil y satisfactoria, y que se animen, porque es realmente van a poder conseguir exactamente los mismos resultados en un lapso de tiempo realmente abreviado. O sea que no es nada imposible, ¿no? Que se animen, que intenten, y que realmente puedan sumarse, porque al final del día es disfrutar del acto quirúrgico. Y yo puedo decirlo, yo disfruto de cada acto quirúrgico empleando un robot, y nuevamente, o sea, ya me saqué completamente mis temores, mis dudas, y sé que con el Versius voy a poder replicar todo aquello que ya vengo haciendo hasta la fecha. Perdón, y articulado con esto, me parece muy bien lo que trasladás. Están haciendo una consulta respecto a la facilidad o la diferencia que puede llegar a haber con el posicionamiento de los trócares, por ejemplo, el abordaje del paciente respecto a la cirugía laparoscópica. ¿Qué mensaje le trasladás específicamente a los que ya hacen cirugía laparoscópica y la dificultad que pueda llegar a haber o no en la implementación de la robótica con Versius específicamente? Mira, te digo que es exactamente igual, de, de recto. O sea, es exactamente igual tu posicionamiento laparoscópico al robótico Versius, porque básicamente el concepto es el concepto laparoscópico transferido a la plataforma robótica Versius. Y que acá hay otros fabricantes tienen instrumentales un poco más largos, Versius son un poquito más cortos, pero para sorpresa mía, cuando hicimos los primeros casos de próstata de vuelta, yo posicioné, porque yo también hago la laparoscopía de próstata, hasta hace un tiempo hacía en Asunción, me tocó en mi entrenamiento hacer, ponía la misma distancia que en una cirugía, en una prostatectomía laparoscópica, el posicionamiento y la distancia de los trócares. O sea que, nuevamente vuelvo a insistir, para aquel que está haciendo cirugía laparoscópica en forma regular y cotidiana, no va a haber, no va a haber diferencia. Lo único que va a adicionarle es que ya no va a manejar los instrumentales con sus manos, sino que va a hacerlo a través de los brazos robóticos, básicamente. Excelente, o sea que hay mucho más por ganar que el temor a usar la plataforma. Total, yo me recuerdo, o sea, te cuento, o sea, y también comento esto, que ya veo que acá entre el auditorio está otro colega, un colega bariátrico, el doctor Paiva, que yo le comentaba que en mi último lugar en Hartford, en Connecticut, que era un uso de robot multiespecialidad, no era solamente, no era solamente urológico. Los cirujanos bariátricos, te decían, porque ellos tienen un caudal de pacientes muy grande por día, 3, 4 bariátricos. Y él me decía, hacía 3 bariátricas laparoscópicas y terminaba roto, así básicamente.
al incorporar las técnicas robóticas a su práctica, me decía, termino a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, echo una lechuga, termino y puedo seguir mi vida en forma normal. Eso es lo que te trae finalmente la plataforma robótica, que no es solamente para el paciente, no. O sea, que acá hay que dejar bien claro, es un beneficio, obviamente, para el paciente y también para el cirujano. Tu calidad de vida, primero tu calidad de vida te la mejora y te la prolonga, porque por múltiples ves mejor, operas más cómodo, operas más tranquilo, tenés más control de la situación. O sea que el beneficio es, como ya mencionaste, el beneficio es global y es total. Y de vuelta, vuelvo a insistir, la transición, uno siempre, es normal tener temores, pero quizás muchas veces temores que después te das cuenta al mirar atrás, temores infundados realmente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, excelente, excelente. Me parece que es un mensaje súper claro y alentador para enfrentar, o sea, para incorporar la tecnología y sumarse a este tipo de proyectos con toda la confianza y sabiendo que también que hay otros colegas en Latinoamérica que lo están haciendo y con mucho éxito. Los que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta, me parece que este es el momento, ya sea pueden abrir el micrófono incluso, preguntar directamente al doctor Abarzúa o a Matías sobre los temas de implementación. No obstante eso, siempre están abiertos los canales de comunicación con Delec Científica, bueno, ya están en el chat en este momento, la página web, el mail de Delec Científica para hacer cualquier consulta y nuestro WhatsApp también. Normalmente hacemos este tipo de instancias de formación en donde nos damos un tiempo para hacer preguntas con algún especialista, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Queremos agradecer también a la Embajada Británica en Asunción, en Paraguay, y en Argentina y Uruguay también, porque nos vienen acompañando en la difusión y en la divulgación de Versius en toda la región. Nos han ayudado también a hacer invitaciones a las diferentes instituciones de estos países, así que gracias al embajador Ramin Abay, a Gonzalo Grosso, de las oficinas de Paraguay, y al resto también de las oficinas de la Embajada Británica en Sudamérica. Si no hay más preguntas, vamos a invitar a que después hablen de Versius. Me parece que es interesante también promover el boca en boca, ir contando qué es lo que está pasando en Paraguay, que ya tienen el primer equipo de cirugía robótica operando, que las primeras cirugías están siendo un éxito. Así que me parece interesante este nuevo hito que comienza en Uruguay y seguramente va a tener mucho para dar en los próximos días. Agradecemos nuevamente al Centro Médico La Costa y a CMR Surgical y a sus directivos, al Proctor, que creo que estuvo conectado, no sé si está ahora, pero estuvo también ahí, que hace poquito también estuvo en Asunción, formando parte del proyecto y formando literalmente al equipo quirúrgico del Centro Médico La Costa. Así que, como verán, siempre que estos proyectos se activan, hay toda una comunidad científica que forma de profesionales de todos los países, porque en La Costa estuvieron trabajando profesionales de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, bueno, Paraguay obviamente. Así que es interesante esta comunidad global que se convoca cada vez que hay un equipo de cirugía robótica o un proyecto de este tipo en la región. Les agradecemos de nuevo que hayan participado y vamos a ir cerrando entonces este webinar. Un saludo, un abrazo y un agradecimiento especial al doctor Abarzúa, que compartió con nosotros su experiencia.